Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y las señales del canal de televisión UChile TV, que de hecho si nos está viendo a través de algunas de nuestras plataformas audiovisuales las puede ver ahí en la wincha que está pasando por abajo. Antofagasta en el 7.2, Copiapó en el 2.2, Vallenar el 5.2. Esto de la televisión abierta digital, lo que se conoce así como las antenas antiguas, ¿no? Donde sintonizábamos la televisión abierta, bueno, ahí puede acceder de manera gratuita y en alta definición a la señal también del canal de televisión UChile TV. Bueno, si algo hemos aprendido durante los últimos años es respecto de la importancia de la participación ciudadana, sobre todo a la hora de la toma de decisiones en distintas materias que tienen que ver con políticas públicas. Bueno, esta administración, el gobierno del presidente Gabriel Boric, se comprometió en su programa de gobierno a realizar una modernización, una reforma a la ley 20.500, la ley que habla sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Bueno, precisamente por estos días se está llevando a cabo una consulta ciudadana en la materia y para conocer más respecto de este proceso está con nosotros a esta hora acá en los estudios de Radio Universidad de Chile el director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ignacio Achurra, a quien le damos la bienvenida. Director, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, muchas gracias Claudio por la invitación y como siempre encantado de estar acá en la Radio Universidad de Chile. Sí, queríamos conversar con usted respecto de este tema y también aprovechar la oportunidad de hacer un poco de pedagogía, ¿no? Porque son este tipo de instancias, este tipo de conversaciones las que permiten que la ciudadanía conozca mucho más respecto de cómo funcionan nuestras instituciones y que existen también ciertas divisiones, direcciones a las cuales se puede acudir para hablar respecto de diferentes temas. Así que a lo mejor le voy a hacer algunas preguntas que pueden parecer muy obvias, pero que son importantes para que todos y todas sepamos respecto de qué estamos hablando. Y en ese sentido, le iba a preguntar en primer lugar respecto de la función de la División de Organizaciones Sociales, que a lo mejor no mucha gente las tiene claro y que podríamos aprovechar ahora para, antes de abrir la conversación, para conocer en qué consiste finalmente. Encantado de responderte esas preguntas, Claudio, porque yo creo que efectivamente hay, por diversas razones, muchas veces un desconocimiento de las instituciones públicas y poder contar a la gente un elemento fundamental para que la gente conozca, se pueda acercar a la institucionalidad pública y le pueda exigir también. La División de Organizaciones Sociales pertenece al Ministerio SEGEGOV, al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y yo diría que tiene tres grandes pilares. En primer lugar, hacer la comunicación en terreno. El Ministerio SEGEGOV tiene la vocería, el Ministerio de las Comunicaciones, y nosotros tenemos herramientas de comunicación en terreno. Publicamos un boletín mensual con noticias, tenemos buses que se desplazan y llevan el Estado, los servicios públicos a terreno, también con información. Hay una segunda patita que tiene que ver con el vínculo con las organizaciones sociales. No lo dice nuestro nombre, nosotros trabajamos permanentemente en entregar herramientas de formación a dirigencias sociales, en potenciar la asociatividad y en potenciar la sociedad civil. Y una tercera patita que es la participación ciudadana. Somos la institucionalidad pública encargada de promover, fomentar y mejorar los mecanismos que hagan que en última instancia la democracia, y por eso es tan importante esta función, sea mucho más que un ejercicio electoral, sino que sea un proceso permanente de inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones de política pública. Bueno, está este compromiso de avanzar hacia una modernización, una reforma de esta ley 20.500. ¿En qué consiste esta ley y por qué es tan importante hacer esta modificación? Mire, el presidente Gabriel Boric, cuando asume la presidencia, lo dijo en campaña y lo reafirmó luego, ¿no? Que él quería salir de su función como presidente con menos poder del que había tenido en su ejercicio, ¿no? Y esta idea supone, yo diría, dos cosas. Uno, una distribución de poder, particularmente hacia las regiones, en un país en donde había estado muy concentradas las funciones de lo ejecutivo, particularmente la región metropolitana, y también un traspaso de poder hacia las comunidades, ¿no? Es decir, a la sociedad civil. La ley 20.500 entró en régimen en el año 2011,
Es una ley que significó un paso adelante importante en materia de participación ciudadana. Crea los COSOC, los consejos de la sociedad civil, que para la gente que no sabe son una, ¿cómo decirlo? Un grupo de gente, ¿no? que es convocada, dirigencias sociales, para asesorar y hacer sugerencias, propuestas en materia de política pública, tanto a nivel municipal, es decir, con los municipios, a nivel regional, con los gobiernos regionales, y a nivel de gobierno central en todos los ministerios y servicios, ¿no? Y además promueve la ley la asociatividad, establece el derecho a la asociación libre, crea una unidad de fondos de entrega de recursos para el funcionamiento de las organizaciones sociales y otras cuestiones relacionadas con la participación ciudadana. ¿Por qué es tan importante reformarla? Porque si bien esta ley significó avances importantes en materia de participación ciudadana, a poco andar nos dimos cuenta que quedó corta, ¿no? Y es una ley que ya lleva 20 años y los procesos de participación ciudadana en los países son permanentes y sistemáticos, no lo que hoy día puede parecer algo, no sé, sustantivo en materia de participación ciudadana. En 10 o 20 años más la misma sociedad exige tener otro tipo de herramientas y el diagnóstico es muy transversal, tanto de los especialistas como de las organizaciones sociales y en general de quienes conocen y están bajo el alero de esta ley que requiere mejora. Ujú. Ahora, bueno, hay plazo hasta este 2 de febrero, es decir, que a esta semana para que la gente pueda participar de esta consulta ciudadana. ¿En qué consiste específicamente esta consulta? ¿Cómo la gente puede participar? Y también le quería preguntar respecto de cómo está estructurada, porque a lo mejor mucha gente se puede desmotivar y puede decir, no, yo no estoy muy interiorizado en este tipo de temas, mejor no participo. ¿Cómo está definido también las preguntas, el cuestionario? Mira, esa es una muy buena pregunta, Claudio, porque precisamente una de las cuestiones que nos movilizó cuando diseñamos la consulta, estamos en la etapa de la consulta digital, fue decir cómo acercamos esta ley, marco de la participación ciudadana, a personas que a lo mejor no están tan familiarizadas, ¿no? Este proceso empezó en noviembre del año pasado, el proceso Hablemos de Participación, y ya tuvo más de 43 encuentros regionales en el que participó una cantidad muy significativa de gente a nivel presencial. Luego tuvimos un seminario con expertos en la materia, un seminario con organizaciones de la sociedad civil. O sea, esto ya viene un proceso de acumulación y termina precisamente ahora con esta consulta digital. Te puedo contar que ya han participado alrededor de 2.000 personas. Es un link, es un formulario, la gente se mete y la propia encuesta va explicando de qué se trata, Ujú. ¿no? Es decir, dice, mire, la ley 20.500 se trata de esto, esto y esto. Frente a esta posibilidad, usted quisiera que hubiera mecanismos de participación del tipo plebiscito, qué sé yo, consultas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene una función pedagógica esta consulta y la experiencia, como te digo, lleva unos poquitos días al aire, va a estar hasta este viernes disponible. Nos dice que las personas se van interiorizando con las mismas características del proyecto de ley, a la vez que van pudiendo tomar decisiones respecto a su propia experiencia, de cuáles creen que son las mejoras, los mecanismos, los avances que se pueden hacer en materia de participación ciudadana. Ujú. Usted mencionaba respecto de estos encuentros, estas convocatorias que ya se hicieron a partir del mes de noviembre, nos contaba un poco respecto de esa experiencia. Si pudiera profundizar un poco en ellas, ¿cómo se realizaron? ¿Qué tipo de temas se conversaron? ¿Cómo fue ese periodo, ese proceso? Mire, los últimos datos que nosotros tenemos en materia de organizaciones sociales vienen precisamente de Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que dice que en Chile existen vigentes, porque hay algunas que están discontinuadas, que no están funcionando, no han renovado su directiva, pero vigentes existen inscritas más de 220.000 organizaciones sociales, ¿no? O sea, si a eso uno le pone un promedio bajo de 20 personas que participan en cada organización social, que tiene además una personalidad jurídica. Hay muchas de ellas que se organizan de manera libre. Hoy día la juventud se organiza en comunidades digitales y no necesariamente se inscribe como organización social. Ujú. Pero si nosotros hiciéramos una proyección, al menos 4 millones de personas hoy día participan en organizaciones sociales. La última encuesta de la juventud que lleva adelante el INJUV
dice que el 50% de los jóvenes declara participar en algún tipo de organización social. Por lo tanto, hay ahí una fuerza enorme de personas que han decidido asociarse con otros para enfrentar problemas, necesidades comunes. Esas personas son precisamente las que nosotros convocamos en este proceso de diálogos presenciales. Entonces son personas que están familiarizadas con los problemas que enfrentan las organizaciones sociales y por lo tanto los diálogos que se han dado en esos espacios han sido muy, pero muy ricos. Nosotros tenemos una pequeña, o sea, una primera ya ordenamiento de los datos, de algunas conclusiones que van saliendo del proceso y lo cierto es que hay un sector de la población que está muy consciente y es profundamente conocedora y crítica, en el mejor sentido, ¿no? O sea, que está buscando cómo mejorar la incidencia de la ciudadanía en la definición de políticas públicas que son, en última instancia, lo que le afecta a las personas directamente en sus vidas día a día. Ujú. Director, durante los últimos años en nuestro país hemos pasado por distintos procesos, ¿no? Políticos, sociales, se ha hablado mucho de esta suerte de montaña rusa que hemos vivido y que se ha traducido en los diversos procesos electorales que hemos tenido. Y por allá por 2019 hubo una demanda muy fuerte a nivel ciudadana respecto de mayor participación. Se hablaba de que las tomas de decisiones en materia de políticas públicas estaban muy centralizadas en lo que es el poder político, por llamarlo de alguna forma, los partidos de una manera más particular, y que no había mucho espacio para que la ciudadanía se pudiera expresar y que su opinión o sus posturas se vieran traducidas precisamente en efectos prácticos. Pero durante los últimos años hemos visto que ha habido una suerte de contraposición a esa postura inicial que hubo por parte de la ciudadanía y a la hora de escuchar ciertos discursos políticos vemos todo lo contrario, que quizás la participación o ampliar la participación no sería tan conveniente. ¿Cómo usted evalúa precisamente esos procesos y efectivamente esta suerte de cambio, ¿no?, que se ha visto respecto de lo que pudimos percibir en 2019 a lo que se está debatiendo hoy en día? Mire, yo creo que precisamente los procesos a los que usted alude han permitido derribar algunos mitos, ¿no? La Convención Constitucional tuvo un proceso participativo muy importante de propuestas de normas constitucionales y el Consejo Constitucional, que tenía una composición en términos políticos muy distinta al primer proceso, también los tuvo. Y en ambos procesos se considera que esa inclusión de la ciudadanía fue tremendamente exitosa. ¿Y por qué le digo que esto ayuda a derribar algunos mitos? Porque durante algún tiempo se creyó que todo lo relacionado con la participación ciudadana como que privilegiaba a un sector político, ¿no? O una cierta mirada más progresista, si se quiere, más liberal de la sociedad. Y la experiencia nos dice que la gente de los diferentes mundos y de las diferentes aproximaciones político, ideológicas, religiosas, se movilizan cuando hay un espacio. Las normas de ley más votadas eran desde derechos a animales hasta cuestiones de orden más, si se quiere, conservador, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos experiencias han mostrado que la participación ciudadana no es monopolio de un puro sector. A mí me toca permanentemente relacionarme con dirigencias sociales de todos los sectores políticos y por cierto también gente independiente y yo le diría que hoy día es una demanda transversal de izquierda a derecha, ¿no? Que haya más mecanismos de participación ciudadana y en eso creo que estos procesos colaboraron. Ahora, es cierto que hoy día la agenda, la discusión pública está centrada en otras materias, ¿no? Hoy día estamos con un tema de seguridad ciudadana importante en el país, hay cuestiones relacionadas con la economía, pero el problema de más y mejor democracia vuelve permanentemente. Hoy día nosotros tenemos datos bastante preocupantes. El fin de semana salió en el diario La Tercera, publicada una encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez, que dice que apenas el 23% de las personas valora positivamente el funcionamiento de la democracia. Tenemos datos aún peores de otros estudios. Y la pregunta entonces, ¿cómo nosotros hacemos recuperar la confianza ciudadana
en las instituciones públicas y en las instituciones de la democracia. Y yo creo que una de las respuestas a eso es precisamente haciendo que la democracia sea mucho más que un ejercicio en que uno concurre a darle un voto a una persona cada 1, 2, 3 o 4 años que va a representar nuestra voz, sino tener una incidencia directa en la toma de decisiones. Y para eso hay mecanismos, ya hay experiencia comparada de muchos países en donde tú puedes incluir mecanismos de plebiscito, de consultas vinculantes, qué sé yo, de iniciativas populares de ley, que permiten entonces que la gente sienta que las grandes decisiones que se toman a nivel político no han sido solamente realizadas por quienes nosotros hemos mandatado a través de las urnas para que lo hagan de manera representativa, sino que también de una manera mucho más participativa e incidente y más directa. Bueno, nos quedan unos minutos, director, pero le voy a ceder el espacio para que usted reitere la convocatoria a que la gente pueda participar de esta consulta y también aprovechar de preguntarle cuándo podríamos tener, por ejemplo, la sistematización de estos datos y cuándo se podría traducir en estas reformas que se buscan realizar por parte del gobierno. Qué bueno que me hace esa pregunta porque precisamente una cuestión que nos permite generar mayor confianza en los procesos de participación es que la gente tenga lo que se llama devolución del proceso, ¿no? Muchas veces uno es convocado a participar, a dar su opinión en diferentes instancias. Este es un reclamo permanente de los dirigentes sociales y después dicen, bueno, pero ¿dónde habrá quedado mi opinión, no? Siquiera alguien la habrá anotado por ahí, estará registrada, o simplemente tuvimos una muy buena conversación, pero al final van a decidir quienes tienen la posibilidad de hacerlo y no van a escuchar necesariamente nuestras apreciaciones. Por eso que nosotros vamos a hacer un proceso de devolución, es decir, durante febrero, marzo vamos a estar sistematizando para que las personas puedan conocer cuál es el documento, ¿no? el compendio de propuestas de diagnóstico que ha habido a lo largo de este proceso, hablemos de participación. Y por supuesto, aprovecho de invitar a todas las personas a sumarse a la última patita del proceso participativo, hablemos de participación. Esto es una consulta digital, la pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales, de la página web de la División de Organizaciones Sociales, la DOS, la División de Organizaciones Sociales. Ahí van a encontrar el link, se meten, ponen sus datos y pueden ser parte de este proceso que tiene como fin último elaborar un proyecto de ley por parte del gobierno que vaya a modificar, a modernizar la ley, y luego vamos a tener que seguir haciéndole seguimiento en el Parlamento, porque estos son procesos largos, pero nosotros teníamos un compromiso como gobierno de llevarlo adelante. Hay gente que lleva mucho tiempo esperando que esto se materialice, y nosotros queremos por fin dar un paso adelante en materia de participación ciudadana, como lo ha hecho este gobierno, porque déjame contarte muy brevemente, este gobierno, sus políticas más importantes, la propuesta de reforma tributaria, el proyecto de reforma de pensiones, la política de cuidado. Ahora acabamos de terminar en Valparaíso un proceso de consulta, de participación para reformar todo el sistema de transporte urbano interconectado del Gran Valparaíso. O sea, este gobierno ya ha ejercido de manera directa la participación ciudadana para la creación de sus principales políticas públicas. Bueno, vamos a estar pendientes entonces respecto a lo que ocurra esta semana con los últimos días de esta consulta ciudadana, que usted puede conocer más detalles ahí en todas las plataformas de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Ignacio Churra, director de esta división, agradecerle que haya estado con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros con esta conversación despedimos también esta...